¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Feliz inicio de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oiga, yo se lo decía el viernes. No le prometo que no vaya a hablar de Perú la semana que entra. Y pues imposible dejar de hablar de Perú. Imposible. Imposible e increíble lo que está pasando en Perú. Es que es una cosa, ¿qué le puedo decir yo? Fíjese usted, ¿se acuerda que la semana pasada el presidente Castillo habló de que iba a reestructurar su cuarto gabinete, ¿no? Por todo el escándalo que se armó por el nombramiento del señor Valer como presidente del Consejo de Ministros, que finalmente salió ahí a despotricar contra la prensa, etcétera, etcétera, cuando ya era evidente que iba fuera. Y yo le había adelantado, si va a durar horas o si bien le va días, y así fue, 4 días, y ahí ya estaba. Bueno, Valer sigue funcionando hasta el día de hoy como presidente del Consejo de Ministros. Pero ¿cómo es posible? Sigue funcionando como presidente del Consejo de Ministros y sigue despachando, porque Castillo anunció la reestructuración del gabinete, pero todavía no lo reestructura. Así las cosas, va por ahí. Pero no solo eso. El día de hoy publica un comunicado el presidente Castillo que es una joya, porque hay muchos frentes, hay muchas voces que están pidiéndole ya que renuncie, haga un paso al costado, renuncie, acepte que está incapacitado para ejercer el cargo, las pruebas están ahí, 4 gabinetes en 6 meses, en fin, vaya, elementos hay por montones. Eso es una realidad, ¿no? Para decirle, oiga, váyase ya, hombre, por favor. Pero bueno, esta carta que está ahí en pantalla, que está viendo Pedro Castillo Terrones, del presidente, es una joya. La voy a desmenuzar porque es importante hacerlo. Presidente Castillo, ponga mucha atención, por favor. Y sus asesores, sean los que sean, mucha atención, para que la próxima vez tengan cuidado con lo que escriben, hombre. Dice, en esta nueva campaña mediática que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial, sale al descubierto las actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan desestabilizar al país y ponen en riesgo la democracia. A ver, ahí le va. Presidente Castillo, el que ha desestabilizado al país es usted con 4 gabinetes en 6 meses. Y el que está poniendo en riesgo la gobernabilidad es usted. Pero además tengo que agregarle, ya no está en riesgo la gobernabilidad. En este momento, presidente Castillo ha perdido la gobernabilidad. La ha perdido poniendo en riesgo la democracia del Perú, porque no puede ni siquiera conformar un gabinete. Lleva 4 intentos y continúa acercando a usted a personajes oscuros. Increíble parece que la presidencia no pueda hacer una revisión de antecedentes de los candidatos a conformar su gabinete. Así que de gobernabilidad ni hable, porque usted la destruyó. No la tiene en este momento, así lo dicen las encuestas, así lo dice la desaprobación, así lo dicen quienes se han sumado al llamado de que renuncie a la presidencia del Perú. Desestabilización, es usted el artífice de la desestabilización del país. Ese es el primer párrafo, ¿ok? Ante lo dicho por algunos exfuncionarios, rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Bueno, pues peor, entonces es usted el que decide completamente equivocado. Es decir, el errático es usted, no hay ni a quién echarle la culpa. Aquí lo está dejando claro, ¿no? La injerencia de su equipo de comentarios, si no es la injerencia de nadie, usted es el equivocado, usted es el errático, usted es el que toma las peores decisiones hasta el día de hoy. Qué bueno que lo ha aclarado. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. Además, denuncio los intentos golpistas, esa frase se la pasaron, o de Venezuela, o de Nicaragua, o de Cuba, o de México con Andrés Manuel, ¿no? Denuncio los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana. A ver, le voy a decir algo, presidente Castillo. No hace falta un intento golpista porque usted se ha golpeado todos los días solito contra la pared. Así que golpista, le voy a decir algo, en el fútbol se llama autogol, ¿sí? A ver,
Aquí no habla nada acerca de las declaraciones de exfuncionarios sobre presuntos actos de corrupción. No habla nada acerca de eso. No habla tampoco nada, ni rechaza tampoco el presunto gabinete clandestino. Ahora, aquí no es solo su culpa. Las declaraciones de estos exfuncionarios, si son ciertas o son falsas, se tienen que dirimir con una investigación de la justicia, porque acusaciones de corrupción al nivel que lo han hecho exfuncionarios de su gabinete son graves. Y el Congreso tiene que ponerse los pantalones, dejarse de hacerse los locos y los tontos y llamar precisamente a declarar ante el Congreso a estos exfuncionarios que señalan a su gobierno por presuntos actos de corrupción. El Congreso se está haciendo el tonto. Usted no está diciendo nada acerca de estos presuntos actos de corrupción y los implicados en esas acusaciones deben ser investigados desde la justicia peruana para determinar si han cometido un acto ilegal al declarar sin fundamento o si efectivamente hay fundamentos para comprobar actos de corrupción en su gobierno. Dice, este gobierno reitera su firme compromiso de dar soluciones a los grandes problemas del Perú. Falso, no le puede dar soluciones a ningún problema del Perú si no tiene un equipo de trabajo y hasta el día de hoy no lo tiene. Así que no puede trabajar si no hay ministros dedicados a sus carteras ya definidos y permanentes, no 4 gabinetes en 4 meses. Pensando siempre en el ciudadano a pie, espero que la clase política actúe responsablemente. Hello, empezando por usted, presidente. Pensando en el país y no en menos intereses particulares o grupos de interés. Hello. ¿Le suena Perú Libre? En fin. Dice, fui elegido por el pueblo y por mayoría popular. Sí, fue elegido por el pueblo. Eso es un hecho. Así lo dicen los resultados de las elecciones. Punto para usted. Ese punto se lo doy. Mi compromiso sigue vigente y con más fuerza que nunca hasta el 28 de julio de 2026. ¿Su compromiso con quién? ¿Con usted? ¿Con Cerrón? ¿Con el partido? ¿Con la izquierda? Cuidado, aclare con quién está su compromiso. Me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial. Pues mire, le digo algo, hasta cierto punto es cierto, es innecesaria la vacancia presidencial, porque como muchos lo han señalado, el que se vacó fue usted solito. Está vacado, está inhabilitado por usted mismo, ¿no? Ya lo demostró. Entonces, lo que pasa es que tendría que cumplirse una forma legal, hacer el trámite, ¿no? Para la vacancia, esa es la que apuntan estos grupos de los que habla usted, ¿no? Estos grupos de poder. Finalmente, queridos compatriotas, estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo, el cuarto, de ancha base, para un mayor beneficio de todos los peruanos. Vamos a ver qué tan ancha es la base, porque se le sigue cayendo. Mi compromiso sigue siendo con el pueblo. Ajá. Esta frase, yo le digo, asesores, que ya no use esa palabra porque ya la desgastó demasiado, ya no tiene ningún impacto. Por ello, convoco a la más amplia unidad para seguir trabajando a favor de la población más vulnerable y por nuestra amada patria. Seguir trabajando a favor de la población más vulnerable, no, le repito, no está trabajando, porque no tiene un equipo de trabajo. Es una joya su carta a la opinión pública. Una joya. Ojalá hayan escuchado ahí en Palacio. Vamos a iniciar. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Castillo 6. Así es, el número 6. Conclu Castillo 6. Toda la semana pasada, iniciamos esta semana. Sexto día. Conclu Castillo. Y eso que no estoy contando desde la entrevista, que hicimos allá en Lima. Conclu Castillo 6. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Conclu Castillo 6 la etiqueta. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera. Lo que acaba de escuchar ocurría el sábado, ¿no? Era el cuestionadísimo presidente del Consejo de Ministros del Perú, que sigue siendo Héctor Valer, quien puso el cargo a disposición del presidente Castillo, tras considerar que había sido derrotado por portadas de periódicos construidas sobre hechos falsos. Señor Valer, hay documentos legales.
Ajá. Hay documentos legales, nosotros tuvimos acceso a los mismos y ahí están los elementos. No son las portadas de los periódicos. Es decir, sigue negando, ¿no?, las acusaciones en su contra. Y se va, pero no se ha ido. Es como que la última y nos vamos, pero todavía no se va. O una imagen vale más que 1000 palabras. Es la otra frase, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Pues porque está la fotografía de él hoy. Valer despachando, ahí la tiene usted. Entonces me voy, pero no me voy, ¿no? La última y nos vamos. La última despachada y nos vamos. La fotografía fue publicada más temprano en la cuenta oficial en Twitter, precisamente del Consejo de Ministros. En la publicación se explica que el premier sostenía una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú para tratar temas relacionados con la negociación colectiva en el sector público. Y esa imagen se da el mismo día en el que Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial del Perú, le pidió a Castillo que convoque a una reunión de urgencia del Consejo de Estado, instancia que reúne a las más altas autoridades de los 3 poderes. Barrios explicó que el objetivo del encuentro es que los máximos representantes de los poderes del Estado y de los órganos autónomos puedan aportar en la búsqueda de medidas consensuadas en situaciones de emergencia o inestabilidad, como la actual, que es total inestabilidad y una emergencia. La pregunta es si hay regreso de esa inestabilidad, si hay capacidad para salir de la emergencia, ¿no? Vamos a conectarnos en vivo hasta Lima con nuestra Jimena de la Quintana, que tiene más información sobre este pedido que hace la presidenta del Poder Judicial, además para que nos explique, bueno, primero, cuántos son los que conformarían precisamente este consejo, esta reunión, y entender un poquito más por qué Valer sigue valiendo ahí en la presidencia. Yo pensé que había dejado de valer, ¿no? Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Te cuento, antes de hablarte del Consejo de Estado y de Valer, lo siguiente acaba de ocurrir hace pocas horas. Gilmar Andía, que es el viceministro de Justicia, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo. En su cuenta de Twitter ha dicho lo siguiente: el día de hoy he presentado al ministro de Justicia, Aníbal Torres, mi decisión de renuncia irrevocable al cargo de viceministro de Justicia en mis más de 5 años en el Ministerio de Justicia. Nunca había evidenciado, dice, el debilitamiento institucional del que soy testigo ahora. Es lo que ha dicho el viceministro, quien, como te decía, presentó ya su carta de renuncia irrevocable al cargo. Ahora, por otro lado, temprano, lo contabas tú, el Consejo de Estado lo que intenta es ser convocado, es decir, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, lo que ha hecho es enviarle anoche, ha sido recibida recién el día de hoy, esta carta al presidente Pedro Castillo. Le ha enviado una carta solicitándole que por favor convoque al Consejo de Estado. El Consejo de Estado se activa, funciona en situaciones extremas, de extrema urgencia, y se reúnen ahí los 3 poderes, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, además de otros organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Esto, dependiendo del tema a tratar, se convoca a estos otros organismos. Lo que dice en su carta Elvia Barrios es lo siguiente: señor presidente, en las circunstancias actuales en que nuestro país se fragmenta, no podemos permanecer ajenos a esta crisis, por lo que requerimos el diálogo abierto entre las instituciones, donde podamos aportar y consensuar acciones para fortalecer la paz social, así como nuestro sistema democrático. Espero su pronta convocatoria. Hasta hace muy poco, según nos informaron, el presidente Castillo no había respondido aún a esta carta. Barrios dice que si bien hay separación de poderes, esto no implica una división tajante entre los órganos estatales, sino un mandato de cooperación y coordinación. Pero tengo que decirte que Elvia Barrios declaró también a la radio Exitosa, y cuando se le preguntó sobre la posibilidad de pedirle su renuncia al presidente Castillo, ella dijo: yo creo que no es el momento de echar más leña al fuego, sino de encontrar alternativas y soluciones a la crisis. Termino contándote, como lo dijiste tú, que el señor Valer, el todavía primer ministro, sigue
en funciones. Si bien él renuncia, al Pedro Castillo no haber aceptado su carta de renuncia porque no tiene con quién reemplazarlo aún en el cargo, él sigue entonces en funciones. Lo que sorprende es la forma activa en la que difunden las actividades del señor Valer. De forma muy activa, lo decías tú, hoy día se reunió con la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales. Ahora, desde la oposición, Fernando, desde la oposición, partidos de oposición, también desde la sociedad civil, hay distintas voces, aquellas que piden, lo sabemos, la renuncia de Pedro Castillo, aquellas que hablan de una posible vacancia y aquellas que hablan también de una destitución a través de la presentación de una acusación constitucional. Pero quiero decirte también, Fernando, que hay también muchísimas críticas a la oposición, a quien se le escribe como una posición que no está articulada ni preparada para el momento que vive el país. Regreso contigo. Y te lo digo, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Y el Congreso está actuando también de una forma muy débil, muy mala para el momento que está atravesando el país, desgraciadamente. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo, pero no se está haciendo. En fin, Jimena, muchísimas gracias. Qué bueno que inicias la semana con nosotros. Vamos a ver cómo continúa la misma. Vamos a ver si mañana ya hay anuncio de nuevo gabinete, ¿no? Vamos a ver, además, la gran incógnita, ¿quién será la propuesta ahora de Castillo para ser el premier o la premier? No lo sabemos. Ya han pasado, ¿qué? 2 días. A ver, ¿para cuándo? Te mando abrazo, Jimena de la Quintana. Muchas gracias. Abrazo, Fernando. Saludos. Saludos, Jimena de la Quintana desde Lima, Perú, con la información. A ver, este pedido de una reunión de urgencia del Consejo de Estado también fue reiterado al presidente por el Defensor del Pueblo de Perú, quien considera que se hace impostergable que los órganos constitucionales y autónomos cumplan con el principio de colaboración ante esta gravísima crisis política e institucional, por supuesto, que atraviesa el país. Precisamente el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sabe de lo que habla. En los 5 años que lleva en el cargo ha visto desfilar a 5 presidentes. Imagínense si no la tiene clara, ¿no? Hace dos semanas, justo después de que me concedieran la entrevista exclusiva el presidente Castillo, al día siguiente, hablé con el Defensor del Pueblo. Le pregunté si creía que el presidente acabaría su mandato. Esto fue lo que me dijo en ese momento. Escuche. Quiero darle todavía el beneficio de la duda. Le queda una pequeña pero clara posibilidad de reconducir su gobierno. Él tiene que entender que su gobierno es menos que el Estado. Desafortunadamente, el presidente tiene limitaciones. Okay. Y esa es la realidad con la que hay que jugar, con la que hay que lidiar. Hay que colaborar con él para que el gobierno pueda concluir bien o lo mejor posible. Nosotros creemos que todavía el presidente tiene la opción de ser leal con la Constitución y ser leal con el mandato que se le ha dado. Todavía creemos que eso es posible, pero el paso lo tiene que dar él. Eso fue hace 2 semanas. Yo no sé si siga pensando igual y hablaba de una pequeña posibilidad. Y bueno, con lo que ha pasado en 2 semanas, no sé si la posibilidad exista todavía, ¿no? Desde la perspectiva del Defensor del Pueblo. ¿Será o no será? Esto es 2 semanas después, ¿no? A la luz de un terremoto político que está sacudiendo al gobierno de Castilla. ¿Se lo voy a volver a preguntar? Por supuesto que sí, porque el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, es mi invitado esta noche. ¿Todavía tiene esa pequeña posibilidad o ya se le fue el tren, ¿no? En fin, hablamos con él después de la pausa. Ahí está ya listo desde Lima. Le doy la bienvenida a Walter Gutiérrez, el Defensor del Pueblo de Perú, que me acompaña desde Lima. ¿Cómo está, Defensor? Mil gracias por estar de nueva cuenta conmigo. Es un placer que me acompañe. Fernando, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Igualmente, un gusto saludarle. Oiga, bueno, yo vi que estaba al pendiente de lo que estábamos hablando al principio y se escuchó a usted hace 2 semanas con esta pequeña oportunidad que tenía el presidente de enderezar, vamos a decir así, el gobierno. Y pasó lo que ha pasado. Y yo le pregunto, ¿todavía tiene esa pequeña oportunidad? Bueno, yo le diría que la
velocidad con la que el presidente se deslegitima es la velocidad con la que se va legitimando su salida, sea por la vía que se tome. Esa ventana, la que en política se conoce como la ventana de Overton, es decir, hasta dónde la opinión pública está dispuesta a tolerar una política pública, una conducta o a un político, yo creo que esa ventana se va cerrando y cada vez hay mucho menos posibilidades. Pero además yo le decía en esa entrevista que el presidente no entendía las reglas democráticas, y ahora le puedo decir que el presidente a estas alturas, no una sino varias veces, ha transgredido la Constitución, y desde nuestro punto de vista se puede activar el artículo 100 de la Constitución, es decir, un juicio político. Es decir, que usted, qué interesante plática, defensor. Yo tengo que reconocer la transparencia del defensor del pueblo de Perú, la transparencia, porque a pesar de la situación que se daba después de la entrevista con Castillo, que era muy compleja, el defensor me lo decía, tenemos la obligación de colaborar. Esa es la función de la Defensoría del Pueblo, de colaborar con el gobierno. Me lo decía, a pesar del terremoto que se había dado con la entrevista del presidente Castillo. ¿A qué me refiero con esto? Que el defensor Walter Gutiérrez no declara lo que la gente quiere oír porque es un tema de Vox Populi, sino ubica el momento y los elementos. Ahora habla de un tema de juicio político como una posibilidad. Pero la pregunta aquí, defensor, es si es una posibilidad o debe ser ya una opción. Porque, ¿a qué me refiero? Cuando se ven las cosas como posibilidad, es como que todavía está al garete si se decide o no se decide, podemos hacerlo. No, esta es la opción a la que ya hay que acudir. Mire, Fernando, recuerda que en la entrevista que tuvimos yo le decía que las democracias deben sobrevivir incluso a los malos gobernantes, pero yo no dije que la democracia debe sobrevivir con los malos gobernantes, porque también anoté que un Estado es más que un gobierno, y a eso me refería con el principio de colaboración. Todos tenemos que colaborar para que nuestra democracia sobreviva, incluso a los malos gobiernos. El presidente Castillo ha demostrado que no es un extremista, no es de izquierda extrema, sino es de ineficiencia extrema. Y una democracia y una población y un país no puede someterse a la ineficiencia extrema porque eso supone sacrificar los derechos de millones de personas. Yo no estaría frente a usted declarando si otro fuera el escenario, porque no sería mi papel. Mi papel ahora es señalar toda esta situación de debilidad y crisis institucional, de suprema ineficiencia y la afectación de los derechos de mis compatriotas. Por eso es que lo digo. Y entonces, para responderle directamente, yo creo que ya tiene que activarse el artículo 100 de la Constitución y los políticos tienen que comprender que esa es su tarea. Para eso fueron elegidos. Y eso era algo que le quería preguntar, defensor. Cuando habla de los políticos, la activación del 100 constitucional, y vemos el desempeño del Congreso, por ejemplo, cuando hay dos exfuncionarios de alto nivel que señalan presuntos actos de corrupción hacia el interior del aparato de gobierno, cuando hablan de un presunto gabinete apócrifo, por decirlo de alguna forma, y ni siquiera son llamados a comparecer ante el Congreso para que se haga una investigación a fondo, para que se compruebe si están mintiendo o si en realidad existen los elementos de prueba, yo me pregunto, ¿cómo pensar que si no cumple con estos que son requerimientos básicos, ¿no? Cuando se oyen este tipo de declaraciones, ¿cómo pensar que van a activar un artículo 100 constitucional? ¿A usted le parece que se está actuando tibiamente? Mire, el gobierno del presidente Castillo ha tenido un despacho paralelo.
por las declaraciones de los funcionarios que han trabajado cerca a él, hay un gabinete paralelo. Y apenas hace menos de una semana, el presidente, mediante resolución suprema, ha licenciado al procurador que lo había denunciado por delitos de corrupción, y lo ha licenciado transgrediendo la ley. Si el presidente tiene un blindaje constitucional, es para que cumpla la Constitución, no para que la viole. Y todo esto tiene que comprender el Congreso. Por eso le decía hace un momento, Fernando, que muchas veces los políticos, que lo que son es cazadores de votos, están un poco al ritmo o a la velocidad que la opinión pública se mueve. Por eso hablaba de la ventana de Overton, por eso me refería a que la velocidad con la que se va delegitimando Castillo es la velocidad con la que va legitimándose su salida. Por eso creo que en los próximos días, las próximas semanas, este asunto va a terminar encontrando un curso de solución. Un curso de solución que, de acuerdo a lo que entiendo, sería la salida del presidente Castillo de la presidencia. Vía constitucional, juicio político, por donde sea, pero la salida. Déjame marcar una pausa, defensor, para hablar un poco acerca de cuál es la expectativa de este Consejo de Estado, ¿no? A mí me queda clara, y creo que en este momento a los peruanos les queda muy clara su postura, además, decirlo, fundamentada. O sea, el defensor del pueblo no viene aquí como algunos congresistas tratan de llegar aquí, y que no los dejo, ¿verdad? Pero tratan de llegar aquí para hacer campaña, ¿no? Y golpear al presidente en turno sin ningún fundamento. Aquí Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, está dando los elementos y acontecimientos que sustentan precisamente la perspectiva de llegar hasta un juicio político a través de un artículo constitucional, ¿sí? Ahora, bajo esta perspectiva, que me imagino es compartida por otros poderes del Estado, van a llegar a un Consejo de Estado. Y ahí se lo tienen que decir como me lo acaba de decir, que ahora mismo seguramente están enterados en Palacio de lo que piensa Walter Gutiérrez. Entonces, ¿cuál sería la expectativa de ese Consejo de Estado? Tal vez pedirle todos la renuncia a Castillo, o por dónde van los tiros. Vamos a hablar de esto al regresar con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo del Perú, que me acompaña desde Lima. Ya vengo. Continúo con Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo de Perú, me acompaña desde Lima, y le preguntaba antes de ir a la pausa, defensor, ¿cuál es la...? A ver, por un lado debe de activarse, de acuerdo a lo que nos dice, debería activarse ya lo que sería un juicio político, ¿no? Basado en la Constitución, por supuesto, pero al mismo tiempo está este llamado a un Consejo de Estado para abordar la crisis, que finalmente la crisis es causada por el propio presidente. ¿Cuál es la expectativa de este Consejo de Estado? ¿O qué podemos esperar? ¿Habrá otros poderes que le digan, oiga, por favor, renuncie? ¿O qué puede pasar en ese Consejo de Estado? Mire, Fernando, aunque parezca una contradicción, nosotros, todos los organismos constitucionalmente autónomos, los poderes del Estado también, tenemos el deber de cooperar, de coordinar, de articular entre nosotros para poder sacar adelante la gestión de todo el Estado. Si bien es verdad, yo tengo pocas expectativas de esta sesión del Consejo de Estado, si es que se convoca, y tengo pocas expectativas porque en su mensaje al país el presidente no hizo ningún reconocimiento de algún error que él considere que haya cometido, ninguna autocrítica. Las autoridades tenemos que ser autocríticos justamente para capitalizar de nuestros errores y no repetir. Pero cuando no se hacen estos reconocimientos, cuando no se advierte de la realidad que hemos cometido errores, lo más probable es que estos errores se repitan. Por eso tengo pocas expectativas. Sin embargo, el juicio político, justamente por ser político, se basa en votos. Y si el presidente nos sorprende a todos, si el presidente logra convocar a una personalidad que pudiera a su turno convocar ministros, que pudieran a su vez establecer una agenda básica, convocante,
de amplio horizonte de mirada de fondo, digamos, de aquí a 2 o 3 años, tal vez, seguro el presidente pudiera empinarse por encima de todo lo demás órgano del Estado y a su turno él articularnos a todos. Pero ya le digo que esa es una expectativa para mí muy pequeña, muy remota, pero no puedo dejar de ponerla sobre la mesa en la medida en que tengo que actuar al hilo o en concordancia con ese deber de colaboración. Yo coincido con usted. A mí me parece prácticamente imposible, no digo que ahí queda un 1%, porque ya también el hecho de acercarse al presidente Castillo en este momento por parte de personas capacitadas, que estén al nivel de estar al frente de algún ministerio, es arriesgar capital político y prestigio, defensor. También este es un tema que ya trasciende nada más el que sean ciudadanos probos para poder estar al frente de diferentes ministerios. Es que ya nadie quiere acercarse. Ahora, aquí viene otra. Yo hablaba de esa carta a la opinión pública de Castillo que me parece completamente desatinada, desacertada. Vaya, lo peor que pudo haber hecho, no sé quién lo haya asesorado, pero es evidente que se desbarata en un momento, ¿no? Pero viene aquí otro ya avance de lo que podría estarse esperando. El que está ahora de Premier, que es Héctor Valer, ya sale a decir que parece que el presidente tiene hasta 2 posibilidades de gabinete. Esto ya parece una rifa, defensor. A ver si les gusta y si no ya tengo el otro listo. ¿En qué momento, y se lo digo así, en qué momento alguien, como usted, por ejemplo, que tenga la capacidad, que tenga el pasado, que tenga las credenciales, va a querer formar parte de esto, que parece un circo? Si hoy Castillo llamara a Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, y le dijera, venga por favor, forme parte de este gabinete en tal cargo, ¿qué diría Walter Gutiérrez? ¿Lo aceptaría? Mire, Fernando, yo no le aceptaría el puesto, el cargo al presidente Castillo. Primero porque tengo una responsabilidad, la que actualmente estoy cumpliendo. Y en segundo lugar, porque el presidente no ha dado muestras de lealtad con sus colaboradores. El presidente no ha dado muestras de respetar estándares mínimos de integridad para elegir a sus colaboradores, a sus ministros. Tampoco ha dado muestras de respeto a valores democráticos. Y ha tenido tanto conductas como omisiones que están siendo en este momento tachadas o están siendo en este momento señaladas como actos de corrupción. Por todas estas razones no aceptaría, y más bien yo lo invitaría a que renuncie. Me voy a la pausa, con eso me quedo. Regreso en un momento. Ahí está la respuesta más clara, no puede ser. Ya vengo. Estamos de vuelta. Ya revientan las redes sociales con la declaración del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a este servidor, en donde me dice que no aceptaría un cargo en el gabinete y que, por el contrario, le pediría la renuncia al presidente Castillo. Traducción, como mucha gente lo está interpretando, es que el defensor del pueblo está pidiendo la renuncia del presidente Castillo. ¿Alguna aclaración acerca de esto, defensor? Sí, una precisión. Yo todavía, como le dije hace un momento, creo que todos tenemos el deber de colaboración. Sin embargo, eso no me exonera a mí o me impide tener una opinión. En el Consejo de Estado yo se la daré directamente al presidente. Pero si en ese Consejo mayoritariamente hay otra línea que se pretende seguir,
Y si el presidente además, como dije hace un momento, nos sorprende y nos señala que ha logrado convocar a una personalidad que puede a su vez convocar a otros funcionarios de calidad, de prestigio, y pueden armar una agenda para los próximos años, pues yo me avengo, porque primero está el país, primero está la institucionalidad, la democracia. Honestamente, defensor, se lo digo, lo dudo mucho, ¿eh? Es más, yo creo que sí se va a sorprender, pero no para bien, como lo hemos venido viendo, desgraciadamente se lo digo. Ahora, ¿se da o no se da el Consejo de Estado? Ya para cerrar, defensor. Como le dije también hace un momento, dudo, además, de algún modo, por mis declaraciones en El Comercio hace unos días, por otras intervenciones que he tenido y por esta entrevista mismo, yo supongo que el presidente sabe claramente lo que yo le voy a decir el día que estemos frente a frente. Sí, y estoy seguro que lo sabe, por supuesto, a mí no me queda ninguna duda, no me queda ninguna duda. Oiga, por cierto, ¿leyó usted el editorial del Comercio, que va en la misma línea de que renuncie Castillo? ¿Qué le parece? Bueno, regresamos a una idea que comentábamos al inicio de esta entrevista. La opinión pública va cada vez avanzando más en la línea de legitimar una salida a este problema, por el conducto que sea, juicio político, vacancia, renuncia. La ventana de Overton se va cerrando. Walter Gutiérrez es el defensor del pueblo del Perú, lo entrevisté al día siguiente de la entrevista que me concedieron exclusiva al presidente Castillo. Como ve usted, hay una evolución en su forma de pensamiento en torno a la figura presidencial, al desempeño de la misma, al tema del gabinete, que ha venido deteriorándose al mismo tiempo que la opinión, por supuesto, del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Le pregunto ya lo último, defensor, porque por ahí leí algunas cosas que me preocuparon. ¿No teme usted una retaliación en contra de la Defensoría por esto que estamos hablando el día de hoy, y lo que ha hablado y lo que pueda hablar con Castillo? Mire, históricamente la Defensoría del Pueblo ha sido muy incómoda. Lo fue Jorge Santisteban en su momento, en la época de Fujimori. Lo fueron los defensores que se encargaron transitoriamente de la Defensoría, lo fue la doctora Beatriz Merino, y lo somos nosotros ahora también. Somos colaboradores críticos, somos incómodos, y creo que un verdadero demócrata valoraría una institución que le dice las cosas como realmente son. Sí, un verdadero demócrata lo haría, pero además tendría que ser una persona independiente en la toma de decisiones, ¿no? Lo hemos dicho, hay una codependencia con ciertas figuras que o les debe mucho o no sé qué hay detrás, pero que no toma las decisiones independientes. Tristemente hay que decirlo, es una realidad, lo acepte o no el presidente Castillo. Defensor, muchísimas gracias. Oiga, pues ojalá después de que pueda hablar con Castillo me acompañe para pues que me diga qué pasó, porque ya me imagino la cara que va a poner Castillo. Lo único sí, que se agarre bien el sombrero, porque ese consejo va a estar complicado. Muchísimas gracias, defensor. Encantado. Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo del Perú, me acompañó desde Lima. Y sí se lo digo, presidente Castillo, si me está viendo, agárrese fuerte el sombrero, porque en ese Consejo de Estado, pues por lo menos ya escuchó lo que Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, le va a decir, para que no se le vaya a caer. Hago una pausa y regreso. Este fin de semana se filtraron nuevas imágenes del momento en el que un caza F-35 se estrella contra un portaaviones de la Armada de Estados Unidos. En el video se ve el accidente desde dos ángulos y cámaras distintas y se aprecia cómo el caza de $100 millones queda envuelto en llamas casi al instante. También
Se escucha cómo los controladores intentan sin éxito que el piloto aborte el aterrizaje. Los hechos ocurrieron el mes pasado en el mar del sur de China. La Armada de Estados Unidos confirmó a CNN la autenticidad del video, que es la segunda filtración no autorizada del accidente. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Si usted quiere, lo veo mañana. Gracias y buenas noches.